Buenos días, gracias por haberos sumado hoy a este webinar con Stefano Bartolini, profesor de la Universidad de Siena en Economía para la Felicidad y temas relacionados. Además, Stefano es autor del libro Manifiesto por la Felicidad. Y hoy estamos aquí para continuar con la conversación que iniciamos hace 15 días con Stefano sobre cómo transitar de la sociedad del dinero a la sociedad del bienestar. En el primer encuentro que tuvimos, Stefano nos estuvo hablando sobre distintos temas. Voy a intentar resumir, pero Stefano, por favor, añade, comenta lo que para ti sea importante si lo que digo no consideras que hay que ampliarlo un poquito más. Stefano nos estuvo hablando sobre cómo en general las sociedades asocian el dinero a la felicidad y sin embargo las tendencias de felicidad, especialmente en países como Estados Unidos, no han cumplido las expectativas que se asociaban al dinero. Y nos estuvo hablando de dos fenómenos que pueden explicar esto, dos fenómenos principales, la pérdida de la riqueza de las relaciones sociales y las comparaciones sociales. Estuvimos hablando también sobre el crecimiento defensivo, que es la actividad económica que se realiza para sustituir la pérdida de bienes comunes por bienes privados. Aquí nos puso un ejemplo que creo que es muy claro, por ejemplo, que es lo que ocurre cuando, por ejemplo... Vale, gracias. El ejemplo de cómo podemos hacer bienes privados, como puede ser la construcción de una piscina para poder disfrutar del baño, como medida para no bañarnos en un bien público que pudiera ser una playa. También nos habló de la riqueza que tenemos en España en cuanto a las relaciones sociales y la dificultad que tenemos para apreciar esa riqueza. Y por último estuvo incidiendo en la necesidad que tenemos de poner la atención en los temas colectivos. No sé, Stefano, si quieres añadir algo a... No, muy bien, Leire. Has estudiado muy bien. Tu resumen era perfecto. Sí, fantástico. Me alegro mucho. Vale, pues si te parece, te paso la palabra. Muchas gracias por acompañarnos, Stefano, y adelante. Y bueno, gracias por venir al segundo episodio. Y bueno, eso es como el primer episodio era la parte crítica. ¿Por qué nuestra sociedad no funciona? ¿Por qué no es capaz de crear gente más feliz? Y ahora vamos a ver cómo se hace para crear una sociedad de gente más feliz. Lo que hay para cambiar. Si partimos de esto, de los resultados sobre lo que hace la gente feliz. El dinero cuenta, sí, cuenta, poco, mucho menos de lo que se pensaba y sobre todo cuenta a bajos niveles de renta, se dice, income. Sí. Renta. Y quiero decir que lo que hace la diferencia es llegar a finales de mes o no. La gente que no llega a finales de mes tiene problemas de estrés. Pero una vez que la gente llega a finales de mes, tener más dinero no hace en práctica ninguna diferencia en términos de felicidad. Y lo que cuenta mucho es la calidad de las relaciones entre nosotros. Es la cosa más importante. Hay muchas cosas que cuentan por la felicidad, pero esta tiene un impacto dominante. Y aquí es el problema. El problema es que hemos creado una sociedad que hace más difícil tener relaciones y tener calidad. ¿Qué tendríamos que cambiar? Una lista de mis propuestas para... Y tenemos que cambiar las ciudades,
los mass media, que son una fuente muy grande de infelicidad. La manera en que trabajamos, que es una fuente de tensiones, de estrés, de conflictos y de infelicidad. Las escuelas no funcionan, no están hechas para crear gente más feliz. También nuestro sistema de salud lo tendríamos que cambiar y la manera en que funciona nuestra democracia, esto es un punto fundamental. Y así ahora lo ven como una lista de compras y vamos a ver más en detalle. ¿Cómo cambiar las ciudades? Las ciudades fueron inventadas hace 5.000 años y fueron inventadas por agregar la gente. Su función era que la gente se encontrase y crease relaciones. Y esto ha funcionado por 5.000 años hasta que no han llegado los coches en las ciudades. Esto ha cambiado todo. Hay dos fases de la vida de la ciudad, prima y después de la llegada de los coches. Porque los coches invaden los espacios públicos, que son los donde se crean las relaciones. Se crean en las plazas, en las calles, la gente se conoce, los vecinos se saludan, se intercambian unas charlas, favores. Y esto funciona hasta que las ciudades, los espacios comunes en las ciudades, las calles y las plazas están hechas para las personas, pero cuando están hechas para los coches, esto no funciona más. La invasión de los coches de los espacios públicos destruyó la función del espacio público urbano de construir relaciones. Y las víctimas principales de esta situación son los jóvenes y los viejos. Y son los que se quedan más aislados porque necesitan un tejido social fuera de la puerta de casa y los coches han hecho esta existencia imposible, así que hemos creado la soledad urbana de los jóvenes y de los viejos en el lugar que había sido inventado para agregar la gente, la ciudad. Es una paradoja. Y esto ha provocado un desastre en la vida de estas categorías. Aquí ven el título de la slide, es la conclusión de un informe inglés sobre el estado de la infancia, y la conclusión es que hace una generación los niños de 10 años tenían más libertad que un adolescente hoy. Y lo que ha pasado es que en una generación, desde los años 70, esto no lo sé en español, el radio de actividad puede ser, Sí. radio. Es el espacio alrededor de la casa donde los niños se pueden ir sin supervisión de los adultos. Es el espacio de autonomía física, de movimiento de los niños. Y se ha reducido en una sola generación del 90%. En práctico es la casa el espacio de libertad de movimiento de los niños, no es más el afuera de las casas. Y en 30 años la cuota de estudiantes que andan a pie a la escuela ha bajado desde el 41% al 13%. Y este es un fenómeno que es en todos los países industriales. Y las consecuencias son muy fuertes sobre la calidad de vida de los niños. Tenemos una epidemia de obesidad infantil, porque los niños no se mueven más. Es la consecuencia directa de su inactividad física. Pero lo que es más importante es que esto les quita las relaciones a los niños. Mi generación, por ejemplo, ha crecido por la calle y
nosotros de niños pasábamos todas las tardes de nuestra vida afuera por las calles y en grupos. Y en esos grupos aprendíamos las capacidades sociales que nos acompañan por toda la vida. Y ahora los niños no tienen esto, no tienen competencias relacionales porque crecen solos y conocen la sociedad a través de las pantallas. Nosotros conocíamos la sociedad a través de las personas. Hace mucha diferencia en la calidad de vida de los niños. Y esto ha creado vidas más costosas para los niños. Necesitamos una gran cantidad de dinero para llenarle la vida de juguetes que compensen su soledad, y necesitamos un montón de dinero para babysitter porque los niños no tienen más autonomía, y así que la autonomía y el movimiento de los niños se ha muerto en las ciudades contemporáneas. Es un desastre, es un cambio epocal en la calidad de la vida de los niños, del cual la sociedad no se da cuenta. No hemos realizado esto. Piensen, por ejemplo, imagino que esto pasa en España también, en Italia pasa mucho, y los adultos se quejan del hecho que la adolescencia parece que dure siempre más larga. O sea que los adolescentes maduran siempre más tarde. Y la gente ¿cómo se dice? Blame, Leire. People blame kids for this. Sí, culpabilizar. Sí, sí, gracias. Le culpabilizan a los adolescentes por eso. Y ese es un signo de nuestra profunda incapacidad de comprender la vida, cuánto fuerte ha sido el cambio de vida de los niños. Porque es obvio que maduran más lentamente, porque no tienen dos fuentes de aprendizaje que son muy importantes: autonomía, experiencia y relaciones sociales. Si tenemos la idea que los niños aprenden solamente en la escuela, esta idea está equivocada, profundamente equivocada. La vida real, las relaciones y las experiencias, la autonomía son una fuente de aprendizaje muy fuerte. Así que nuestra culpabilización de los nenes es un signo de cuánto lejos estamos de su realidad, de su vida, cuánto lejos estamos de comprender el enorme cambio que la calidad de la vida, que ha pasado en la calidad de la vida de los jóvenes. Y en esta situación, las ciudades que hemos creado son ciudades en las cuales todo lo que es de calidad es privado. Casas bonitas, restaurantes y clubs, tiendas, espectáculos. Es todo costoso, se paga y es todo privado eso. Lo que tenemos en común, el clima social, las calles, las plazas, es ruidoso, contaminado, peligroso, degradado. Es el típico contraste entre riqueza privada y pobreza común, que es la característica del crecimiento defensivo, porque esto crea industrias. Tenemos una enorme industria de la soledad que es impresionante en nuestra sociedad. Ya le he hecho algunos ejemplos, como los juguetes para los niños, o las babysitters, o las pantallas para los niños, pero para los viejos, imagínense Leire, me falta esta palabra, caregiver. Sí, cuidadores. Y los cuidadores para los viejos, y las residencias para los viejos, son todas cosas que compensan su soledad. Es una industria de la soledad. Y hemos creado también una industria de la evasión, porque cuando ya no podemos soportar el clima
social muy tenso de nuestras ciudades, cuando no podemos soportar el ruido, la contaminación, nos escapamos para una vacación por algún lado, nos compramos un billete para un paraíso tropical. Esa es una industria de la evasión, de las condiciones invivibles que hemos creado en nuestras ciudades. Y tenemos un industria libre, porque en una ciudad todo lo que te da tiempo libre, calidad es costoso, y en cambio las ocasiones para encontrarnos a bajo coste son muy escasas, porque la calidad de los espacios comunes ha empeorado muchísimo, y esto es para los coches. Miren, este es un experimento que han en Filadelfia. Había unos centenares de espacios abandonados, como ven en la foto de izquierda, y en esos espacios le hicieron una operación que le llaman greening and cleaning. Le ponen plantas, lo limpian y lo arreglan, y en esta foto ven el tipo de diferencia. Y lo que habían hecho estos investigadores de Filadelfia, lo que habían hecho es una encuesta antes de la intervención de Greening and Cleaning entre la gente que vivía alrededor de estas áreas abandonadas, preguntándole su estado de salud mental. Y luego, después de las intervenciones, ellos se han vuelto a entrevistar a los residentes, los mismos que habían entrevistado antes de la intervención, y lo que ha salido es esto. Los ciudadanos que vivían cerca, después de la intervención, mostraban menos 41% de sentimientos de depresión y menos 51% del sentido de inadecuatez, creo que se diga en español. Quiere decir no sentirse a la altura de lo que se necesita para vivir bien. Es un resultado impresionante sobre la importancia de los espacios públicos comunes en las ciudades y su impacto sobre la felicidad, sobre la salud mental. Y bueno, he tratado en un cierto detalle este experimento porque es muy interesante y muy didascálico, también se entiende muy bien. Pero esta es parte de una enorme cantidad de investigaciones, hay decenas de estudios que llegan a las mismas conclusiones, o sea, que los espacios verdes reducen los sentimientos negativos como rabia, cansancio, ansiedad, tristeza, y promueve los sentimientos positivos. Y otro experimento interesante, han tomado campeones de cortisol de la saliva de la gente. El cortisol es un biomarcador del estrés crónico. Y lo que han visto es que la gente que vivía más cerca a áreas verdes tenían niveles de cortisol más bajos en la saliva. Y las áreas verdes mejoran la recuperación desde el cansancio mental. Otro experimento muy interesante, un estudio interesante, estudiaron un centenar de escuelas en Estados Unidos, escuelas superiores, y en Estados Unidos cada escuela tiene una cafetería. Y han dividido ¿cómo se dice sample? Muestra. La muestra, claro, me la había olvidado. Han dividido la muestra de las escuelas en dos partes. Una donde desde la cafetería no se ve el verde, y las otras donde desde la cafetería se ve el verde.
Y los estudiantes de la escuela con cafetería, con mirada al verde, tienen, ¿cómo se dice? Grades, votos, notas es en español. Tienen notas mejores. Y los estudiantes investigadores atribuyen esto al hecho que el verde tiene una propiedad muy fuerte de recuperación desde el cansancio mental. Entonces ayuda esto a los estudiantes. La vitamina G es la vitamina green, verde. Se referido al hecho que hay muchos estudios que muestran que el verde ayuda la salud física, no solo la salud mental. Entonces, donde los coches son menos dominantes, hay una cantidad enorme de estudios que muestran que la gente es más feliz y tiene más relaciones. Y entonces sabemos cuál es el perfil de una ciudad feliz. Es una ciudad con alta densidad de residencia, la gente tiene que vivir juntos. Este tipo de ciudad esparcidas como tienen en Estados Unidos, ¿se acuerdan aquellos típicos barrios americanos de casitas singulares monofamiliar con jardín alrededor? Esta se llama ciudad baja densidad y esta no funciona para crear relaciones, porque en sus ciudades hechas para los coches, están construidas y pensadas por eso, para los coches. Y los barrios tienen que tener uso mixto, en el sentido que no debe haber barrios que son solo de oficinas o solo de casas o solo comerciales. El barrio debe ser mixto, una cantidad de funciones mixta, porque la gente se tiene que quedar en sus barrios y construir relaciones allá. Esta es la manera de crear ciudades relacionales y felices. Y las ciudades tienen que ser llenas de áreas peatonales, de espacios verdes, de centros deportivos, tienen que ser caminables y todo eso se puede hacer con una revolución de los transportes. Los coches son un medio de transporte que es un, ¿cómo se dice? Failure, ¿cómo se dice? Fracaso. Eso, es un fracaso en las ciudades. Los coches es una invención que nos dio muchos en términos de libertad, pero funcionan afuera de las ciudades. En las ciudades es un medio de locomoción que es un desastre social y de salud. Y entonces la movilidad en una ciudad tiene que ser pública, basada en las bicicletas y en el sharing. Y luego pasaría a otro argumento, la escuela. ¿Qué se aprende en la escuela? Y bueno, te ponen cuando tienes 6 años, 5 horas sentado por cada mañana. Y esto es bueno, encuentren ustedes la palabra que más les gusta. Para mí es entre maltrato y tortura, porque es incompatible con la... Es incompatible con el bienestar de un niño quedarse sentado sin día. Entonces, el primer mes que la escuela te manda, el primer día que vas a la escuela, es: tú no eres aquí para estar bien. Eres aquí para producir, para performar. Performar es algo y estar bien es otra cosa. No tienen nada en común. Y tú no estás aquí para pasar un buen tiempo. Y este es un shock para los niños, obviamente, que están acostumbrados a aprender jugando. Entonces, para ellos, divertimiento y aprendizaje son la misma cosa, no son distinguidos. Y el mensaje que es chocante que la escuela te manda el primer día son distinguidos, no son la misma cosa. Y los niños interiorizan esto. Y el resultado de eso es que
bueno, muchos pensarán que estudiar es cansancio, que leer es aburrido y en lo mejor de los casos le cogerá muchos años para aprender que leer un libro puede ser estimulante y que aprender puede ser una aventura, y la mayoría de los estudiantes no lo aprenderá nunca esto. Es un trabajo extremadamente destructivo lo que la escuela hace al bienestar. Y luego, la escuela es también una escuela de relaciones. Enseñamos a los niños a competir. Y bueno, pero nosotros como humanos tenemos otras capacidades. Competir es algo que todos los animales pueden hacer. Lo que no pueden hacer es cooperar en la escala en que los humanos cooperan. Es nuestra característica principal como especie, una capacidad de cooperación enorme. Y bueno, esto es lo que la escuela se olvida. La escuela es una escuela de competición. Y luego la escuela te enseña toda la inteligencia cognitiva. Y la inteligencia emotiva no cuenta. Y esto no tiene sentido porque los estudios muestran que el secreto de vidas exitosas en las cuales la gente realiza sus objetivos es la inteligencia emotiva, no la inteligencia cognitiva. Es mucho más importante la inteligencia emotiva, que es la capacidad de estar con los demás, de entenderlos, de entender sí mismos, de tener empatía. Y esto la escuela se lo olvida totalmente. La más importante forma de inteligencia humana, la escuela no la desarrolla para nada. Y luego a los niños les enseñamos que cuenta solo el resultado. Y el resultado es el resultado que hacen en los test, la nota, el número que coge. Y el presupuesto de esto es que el tipo de test no tiene influencia sobre el tipo de aprendizaje. Pero no es verdad, porque sabemos, la investigación demuestra que la focalización exclusiva en los test y destruye el espíritu crítico, la innovación, la capacidad de pensar libremente. Entonces, no es una escuela hecha para que la gente se sienta mejor, para que la gente se sienta feliz. Es una escuela hecha para performar y no lo logra, pero eso. Miren que la exclusión de la inteligencia cognitiva desde el aprendizaje es un desastre. Ahora sabemos que la gente aprende mucho mejor si asocia al aprendizaje sentimientos positivos, si se divierte, si está interesada, si está involucrada en el argumento. Y bueno, entonces esto no funciona hasta por los cognitivos. Y ese es un teléfono de 100 años atrás. Y es un teléfono moderno. Ese es un coche de 100 años atrás y ese es un coche moderno. Hay muchas diferencias, han cambiado mucho las cosas en 100 años. Esta es una clase de 100 años atrás y esa es una clase moderna. No ha cambiado nada. La escuela es la única cosa que se ha quedado como era hace un siglo. No ha cambiado nada. Es increíble la inercia de un sistema que no funciona. Y es un sistema que había sido pensado, la escuela además ha sido pensada hace un siglo más o menos, y un poco más, y había sido pensada para las exigencias económicas de aquellos tiempos. Era una sociedad que se iba industrializando y se necesitaba de crear una fuerza de trabajo industrial. Y ¿cuáles son las capacidades fundamentales de un obrero de fábrica? Aburrirse y obedir. ¿Cómo se dice? Tú obey. Obedecer. Gracias, sí. Obedecer. Obedecer, gracias. Y bueno, es por eso que la escuela, las cosas principales que enseña son a aburrirse y a obedecer. Y a competir también.
Pero no estamos en aquella sociedad ahora. Ahora todos nos dicen que el secreto del éxito económico es la creatividad de la gente, el espíritu crítico, tener ideas. Hay muchas etiquetas, ¿no? La llaman economía de la conciencia, economía postindustrial, aprendizaje por toda la vida, life learning. Y bueno, para este tipo de economía, esta escuela no funciona ni para crear gente más feliz, ni para crear una economía que funcione, porque esta escuela destruye el espíritu crítico. Pero tenemos ejemplos muy distintos. Hay ejemplos de escuelas alternativas. Por ejemplo, la más famosa es la escuela Montessori, que tiene más de un siglo de historia y está en todos los países. Y bueno, acá hay las características de la escuela Montessori. Son clases de edad mixta, multiedad. Y la razón es enseñar a los niños a cooperar, porque los niños más grandes ayudan a los más chicos, y entonces aprenden a ayudar. Y los chicos más chicos aprenden a ser ayudados. Y luego, cuando crecerán, ayudarán a los más chicos. Entonces es una escuela de cooperación, de ayuda recíproco. Y no hay notas. No, y la educación es mucho de grupo y se refiere al aprendizaje cognitivo y también emotivo, social. Y los estudiantes tienen voz sobre los programas, sobre lo que quieren estudiar. ¿Y cuál funciona mejor o peor de la escuela tradicional? Hay un estudio muy importante en la revista Science, me parece, y la escuela Montessori, los niños cuando salen de la escuela hacen mejor los test de lectura y matemática, sin haber hecho nunca un test en su vida. Lo hacen mejor de los niños de la escuela tradicional. Y son menos competitivos y se pelean menos cuando juegan, son más cooperativos, se ponen más fácilmente de acuerdo y se ocupan mucho de justicia, equidad, son criterios que son más al centro de sus escogidas comparado a los estudiantes de escuelas tradicionales. Escriben más creativamente, usan una estructura de frases más compleja y se sienten más conectados con su comunidad a la escuela. O sea, funciona mucho mejor la escuela Montessori. Hay una evidencia enorme. En Italia, María Montessori era italiana. En Italia nadie se dio cuenta de eso y la escuela italiana va exactamente en la dirección opuesta a la de la escuela Montessori. Creo que también en España no haya mucha tendencia a mejorar la escuela, pero hay países que se han dado cuenta que este tipo de escuela funciona mucho mejor. Por ejemplo, los países del norte de Europa, Dinamarca, Holanda, Suecia, Finlandia, y han creado en aquellos países una escuela, un método de enseñanza que se llama participativa. La enseñanza participativa, bueno, ahora explico lo que es. Sobre todo es trabajo de grupo, en el cual los estudiantes, el centro de la clase en la enseñanza participativa es la relación entre los estudiantes, porque ellos colaboran a proyectos de grupo y hacen preguntas al enseñante para que les ayude a mejorar su proyecto. En la escuela tradicional, la que hay en Italia, por ejemplo, las clases frontal, los estudiantes toman notas, estudian los textos
es el profesor que hace preguntas a los estudiantes, no son los estudiantes que hacen preguntas al profesor. Y la relación central en la clase es la relación entre el prof y los estudiantes, no es la relación entre los estudiantes. Y bueno, hay un estudio enorme sobre que confronta estos dos tipos de enseñanza, y el resultado es que los métodos participativos crean gente más cooperativa. Es intuitivo, si un método de enseñanza es más cooperativo, producirá gente más cooperativa. Y hay gente más involucrada en la sociedad, que participa más, hace más voluntariado y tiene más autoestima, se dice en castellano. Y además, la gente que vive en países donde prevale la enseñanza participativa es más feliz. Y bueno, la enseñanza participativa es simplemente la incorporación de principios de la escuela Montessori en el sistema educativo mainstream oficial. Y funciona. Se sabe que funciona, sabemos perfectamente lo que tenemos que cambiar. Todos los que le iré diciendo en este seminario no es utopía, son todas cosas que se hacen en algunas partes del mundo, son realizadas y se sabe que funcionan. Y bueno, pero ahora le he dicho mi punto de vista sobre la escuela y sobre la reforma de las ciudades, pero todo eso, para hacerlo, necesita de un sistema político que funcione y que tome las decisiones justas. Ahora, miren, todos saben que hay una crisis política muy profunda en Occidente. Es la crisis de la confianza de la gente en el sistema político. La gente no se fía más. Miren, y España es un muy buen ejemplo de eso. Y miren a esta slide. Esta es la confianza en el gobierno en Estados Unidos en los años 50, 60, 80% de los americanos tenían confianza en el gobierno, y en el 2015 eran 20%. Esta es la confianza en el Congreso, el Parlamento americano. Y bueno, estamos al 10% ahora y era más del 40% en los 70. Este tipo de datos se refieren a todos los países, incluido España, incluido Italia. Son todos países donde la gente no se fía más del sistema político. Es una crisis de la democracia muy profunda esta. ¿Y por qué hay esta crisis? Pueden haber dos... La cuestión llave es esta pregunta. La desconfianza en la política está justificada por la gente. Quiero decir esto, el sistema político podría funcionar, tomar buenas decisiones que protegen los intereses de una gran mayoría de gente, pero la gente no se da cuenta de eso. En este caso, el problema sería de comunicación entre el sistema político y la gente. Pero hay otra posibilidad, es que la gente vea muy bien lo que está pasando, o sea que la democracia no funciona más, no toma decisiones que protegen la mayoría de la gente, y que esta es la raíz de la desconfianza. Y hay los más famosos political scientists, científicos políticos, no sé cómo se dice en castellano, y los más famosos del mundo dicen que la gente ve muy bien. La gente se da cuenta de lo que está pasando y su desconfianza en la democracia es totalmente justificada. Ellos dicen vivimos más en un sistema democrático, vivimos en los que llaman una postdemocracia. Esta palabra indica el hecho que en las democracias contemporáneas no es,
digamos, no protegen más los intereses de la mayoría de la gente, sino obedecen exclusivamente a grandes intereses económicos. Y cuando dicen eso, dicen también que no hay ninguna diferencia entre izquierda y derecha en eso. En práctico, la democracia, el sistema político está en venta. Quien paga más se lo compra. Es una manera muy cruda de decir las cosas y ahora intentaré decírselo de una manera políticamente más correcta. ¿Por qué estamos en una situación donde la gente común no cuenta más nada? Porque en las últimas décadas el coste de las campañas electorales ha explodido, ha subido enormemente. Cada 4 años en Estados Unidos asistimos a la campaña electoral presidencial más costosa de la historia, cada vez cuesta más, pero eso es igual en todos los países. Las campañas electorales son extremadamente costosas y por eso los partidos políticos necesitan dinero y adivina quién tiene dinero. No es la gente común, es el big business. Son las grandes compañías, the big corporations. Y simplemente por eso las corporations se han comprado el sistema político, porque sin un montón de dinero no se gana ninguna elección ahora. Y la participación de la gente está guiada por expertos de marketing comercial. Se aplican los principios del marketing comercial al marketing político. Se le pide a la gente que participe cuando hay elecciones y se le pide que esté muy lejos de las decisiones de la política entre una elección y otra. Porque entre una elección y otra, la puerta del sistema político se abre para las grandes empresas, no para la gente común. Es allí que se deciden las cosas, en tratativas privadas entre grandes poderes económicos y políticos. No ha siempre sido así la democracia. Esta gente, estos científicos políticos dicen que ha funcionado por décadas y en los años 50, 60, 70 funcionaba mucho mejor y grandes masas de personas tenían una influencia sobre las elecciones políticas. Dicen también que las democracias que han entrado se han convertido en postdemocracias por última son España, Portugal y Grecia, porque tenían una dictadura hasta los 70. Entonces la democracia empezó más tarde, pero al final, con retraso, habéis llegado a la postdemocracia ustedes también. Y evidencia sobre esto. Esos dos tíos, Gillen y Page, son dos científicos políticos de Princeton, gente muy importante. Han hecho un estudio sobre la democracia americana pidiendo, haciendo una encuesta por más de 30 años, preguntando a los 3 grupos de población lo que pensaban de casi 2.000 temas de decisiones políticas, policy issues. Y los 3 tipos de gente que entrevistaron son gente común, representantes de lobbies, ¿se entiende lobby en español? Sí. Y el 1%, los súper ricos. Estos 3 grupos de población entrevistaron y concluyen que cada vez el 1% quiere cosas distintas de las que quiere la gente común, el 1% gana. Su conclusión es muy simple. En América no hay una democracia, hay una oligarquía. Fine. No son revolucionarios cubanos, son profesores de Princeton. El 40% de los miembros del Parlamento Europeo, a fin de su cargo,
van a trabajar por empresas que hacen lobby a Bruxelles. Imagínense cuál independencia pueden tener esta gente cuando votan en el Parlamento Europeo, sabiendo que a finales de su cargo irán a trabajar por gente sobre la cual están votando en el Parlamento. Decisiones que involucran estas empresas. Pero cuando hacen estos, los miembros del Parlamento Europeo siguen ejemplos muy importantes. ¿Se acuerdan de Barroso? Era el presidente de la Comisión Europea antes de Juncker. Ahora trabaja por Goldman Sachs. Desde inmediatamente cuando terminó su cargo empezó a trabajar por Goldman Sachs. Lo sabía mientras era presidente de la Comisión Europea, que iba a trabajar por la banca más grande del mundo, el banco más grande del mundo. ¿Se acuerdan de Tony Blair? Fue premier en el Reino Unido en los 90 3 veces, ahora es un lobista para petróleo saudita. Schroeder, primer ministro en Alemania, ex primer ministro, inmediatamente después que terminó su cargo, empezó a trabajar por Gazprom, petróleo ruso. Estos son escándalos. ¿Cuál independencia puede haberse esta gente que toma decisiones fundamentales por millones de personas, centenares de millones de personas a veces? Sabiendo que los pagarán, y los pagarán muy bien, son gente sobre la cual tienen que tomar decisiones. Es evidente, la democracia ha fracasado totalmente. Greta Thunberg, cuando va a las cumbres internacionales más importantes, no va a acusar la dependencia de los políticos desde el 1%, que hace dinero sobre la destrucción climática. Así que la gente no ve una diferencia muy clara ahora entre mucha gente, entre dictadura y democracia. Digamos que la democracia les parece a muchos parecida a una dictadura mejor decorada. ¿Y cómo salir de esta situación? Bueno, o abandonamos la democracia y nos entregamos a la autocracia, yo no creo que sea una buena idea, o hacemos una democracia que funcione. Y hay manera de hacer una democracia que funcione. Hay que cambiarla la democracia. La democracia es una herencia del pasado. La democracia que tenemos fue pensada en el siglo XX y en una situación totalmente diversa. Necesitamos que cambiarla. Hay muchas cosas que podemos hacer. Esta sería una discusión muy larga que tomaría un seminario entero, entonces voy cortando rápido. Se necesita, el problema fundamental es el dinero de la política. ¿Cómo financiarla? La financiación pública de los partidos políticos es fundamental porque reduce su dependencia desde el dinero privado, pero del dinero particular, pero no es suficiente. Hay por ejemplo, una cosa que se tendría que hacer es ponerle límites muy bajos para los gastos de los partidos. O sea, el principio tendría que ser que los partidos no pueden gastar dinero, pueden gastar muy poco dinero, el dinero que sea necesario para la organización mínimo, y las campañas electorales tendrían que ser hechas con voluntarios, con militantes, con activistas, no con el dinero. El dinero no debe sustituir el activismo de la gente. Si un partido no es capaz de movilizar a la gente para que les ayude, bueno, no puede compensar con el dinero. Si no es capaz de movilizar a la gente, quiere decir que tu mensaje no funciona. Y entonces mi idea es que la política
Para los partidos políticos el dinero no debe ser ni un problema, o sea que deben tener financiación pública, ni un objetivo, porque no lo pueden gastar. Si tienen más dinero, no lo pueden gastar. Y entonces la casa al dinero es inútil. Me he explicado, no sé si es demasiado corto o he logrado ser intuitivo. Capisci? ¿Cómo? Capichi. Muy bien, Beh, Stefano. Sí. capite? Stefano, io sono Silvia Marconi. Una pregunta. Sì. Darei le diapositive? ¿Cómo? Sí, nos enviarán las diapositivas. Sì, 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 les mando todo. Leire, te las había enviado las otras slides. No, no tengo las slides, pero está el vídeo y está ya público, es público. Ah, Está en ok. YouTube, o sea que está ahí la información. Pero vale, lo compartimos, sí. Gracias. Y bueno, si quieren les envío las slides. Y luego, Molto grazie. pues nada, Silvia. ¿Eres italiana, Silvia? Il mio papà, Ecco, ok. Y luego este intercambio continuo de cargos entre política e industria y empresas privadas tiene que terminar. Si haces el político, no te puedes ir a ser el lobista para Gazprom o cosas así. Esto tendría que ser prohibido. Es un escándalo todo esto. Y bueno, pues el tema de Internet y la participación política es un tema enorme y en España han hecho cosas extraordinarias en Barcelona sobre eso. Pero no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo más tenemos, Leire? No tengo reloj. Sí, son 5 minutos hasta las 2 y si podéis estar unos minutos más por si hay alguna pregunta, Stefano. Sí, ¿Qué sí. te parece? Y bueno, no llego a finales del documento, pero otra cosa se la puedo explicar. La salud. Tendríamos que cambiar profundamente nuestro sistema de salud. Mire a esto. Si preguntamos a la gente si la salud está mejorando, casi todos te contestan que sí, porque piensan al aumento de la longevidad. Longevidad se dice en castellano. Sí, perfecto, sí. Y la gente vive más largo, entonces la gente piensa que eso quiere decir que la gente sea más saludable. Miren a esto. Es un ejemplo. En 13 años en Italia la longevidad se incrementó de 4 años. Wow. Es mucho. Muy buenos resultados que justifica estas fotos de ancianos dinámicos y felices. Pero la Healthy Life Expectancy. Esperanza de vida saludable. Esperanza de vida saludable. Mire, menos 5 años para los hombres, menos 9 años para las mujeres en el mismo periodo, en estos 13 años. ¿Están todavía convencidos que la salud está mejorando? No está mejorando la salud, está mejorando la longevidad y que es muy distinta a la salud. Estos datos quieren decir que la distancia entre cuánto la gente vive y cuánto vive sano, saludable, se está incrementando. Y en este espacio entre vida y vida sana hay un ejército de enfermos crónicos. Gente que está crónicamente enferma por muchísimos años. Por eso tendríamos que sustituir las fotos de ancianos dinámicos y felices probablemente con estas fotos, mucho más atractivas, mucho menos atractivas. Estamos creando un ejército de enfermos crónicos y es esto que hace explotar los costes del sistema de salud. Acá ven la increíble progresión en Estados Unidos del gasto sanitario. Y bueno, sobre esto vamos rápido. ¿Y qué está pasando a la gente? Porque la vida sana en muchos países se está reduciendo. La gente vive menos años en salud. Porque hay un problema de felicidad.
Porque la felicidad, de acuerdo a los estudios de epidemiólogos, es la cosa más importante para vivir de manera saludable. Hay una cantidad enorme de estudios sobre eso. Estos estudios son hechos... mire, le hago un ejemplo muy claro. Es un estudio sobre, ¿cómo se dice nan en castellano? Monja. Monjas. Estudio sobre monjas. Un grupo de monjas muy jóvenes en los años 30 del siglo pasado entró en, ¿cómo se dice?, en convento. Sí. Y la superiora, la jefa, le pidió que escribiesen autobiografías cortitas. Y después de bueno, en los años 90, los investigadores han leído estas autobiografías, le han hecho ¿cómo se dice? Una medida de felicidad basada en las palabras que usaban, ¿no? Es sentiment analysis se llama, esa no la sé en castellano. Medir. Sí, análisis de los sentimientos, sí. Sí. Y bueno, le han dado un cierto nivel de felicidad a cada autobiografía. Y luego se fueron a buscar las monjas. Y obviamente algunas eran vivas y algunas eran muertas, pero ¿cuáles eran vivas y muertas? No, todas las monjas que habían exprimido en su autobiografía y emociones positivas eran casi todas vivas, pero solo un tercio de las que había expresado las emociones más vivas estaba vivo. O sea, es increíble esto, ¿no? Se lo cuento en un cierto detalle porque le da la idea muy clara del impacto muy fuerte de la felicidad sobre la salud y la longevidad. La gente feliz 60 años antes, la felicidad 60 años antes predice la longevidad con un retraso de décadas, es increíble, pero está lleno de este tipo de estudios. Y la otra cosa que influencia muchísimo la salud de la gente es la calidad de sus relaciones. La soledad es un killer, especialmente para los ancianos. Miren esto, los ancianos que son aislados socialmente tienen un riesgo más elevado de prácticamente de todas las enfermedades típicas de la tercera edad. Enfermedades cardiovasculares, demencia senil, pérdidas de memoria, Alzheimer y mortalidad por todas las causas. El tío en la foto es Alzheimer. Y entonces, le he puesto la slide sobre los ancianos porque son ellos los enfermos crónicos de nuestra sociedad. Son ellos que viven una parte siempre más larga de la vida en condiciones de enfermedad crónica. Y la calidad de sus relaciones está llave para entender quién se va a poner enfermo y quién no. Entonces, mi conclusión es muy simple, muy sencilla. Promover la felicidad quiere decir promover la salud. El sistema de salud es el terminal se dice en castellano, ¿no? Es la terminal de toda la infelicidad. El final. El final. Y quiero decir que toda la infelicidad y la soledad en una sociedad, primero o después se va a mudar en un problema de salud. En este sentido, le digo que el sistema de salud es el final de la infelicidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es políticas para las relaciones. En particular, es muy importante que combatir, si queremos un gasto sanitario más bajo, es muy importante combatir la soledad de los viejos, que son el peso enorme sobre el sistema de salud. Y este peso deriva de la calidad de vida, de la vida que hacen,
que es muy baja, es muy solitaria. Y bueno, yo tengo más material, pero creo que sería mejor parar aquí y dejar hablar a la gente si hay comentarios. Y bueno, si me dan un minuto para ir al baño, en un minuto estoy acá. Perfecto. Muchísimas gracias, Estefano. Sí. Fantástico. Pues es el momento de preguntas, de comentarios. Cuando vuelva Estefano, si queréis, abrimos los micrófonos y quien quiera comentar o preguntar cualquier cosa lo puede decir de viva voz o bien apuntarlo en el chat y le traslado yo la pregunta a Estefano, ¿vale? Espero que estéis disfrutando con esta charla tan instructiva, a mí por lo menos me lo parece. Muchas gracias, sí. A vosotros, gracias. Hola, Miguel, gracias. Sí, muchas ideas, ¿no? De temas muy diferentes que creo que a veces es necesario reposar para que puedan calar. Yo por lo menos personalmente lo necesito, pero bueno. Bueno, esa es justamente la pregunta que quería hacer y quizás, digamos, en el grupo lo respondemos mejor que solamente. La verdad a mí me parece, digamos, clara la ponencia. También escuché el video de la otra charla que tuvieron y también me parece muy clara y a la vez me parece, entre comillas, la siento como obvio, como que ya sabemos esto. Y esa es la pregunta. En el fondo, ¿pasa a ser obvio para algunos o será obvio para la mayoría? Y yo tiendo a pensar de que en el fondo la mayoría de la gente, esto que acá está bien estructurado y muy bien fundamentado, en el fondo la gente ya lo sabía, la mayoría de la gente lo sabe. Esa es un poco la primera pregunta, y después de la respuesta hay otra, pero no sé si se entendió la pregunta. Yo si seguimos con la conversación, yo diría que yo creo que puede ser obvio para algunas personas. A mí me ha encantado todo y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero no creo yo que en la sociedad general sea obvio todo ello. Ese yo creo que es buena parte del problema, que no es obvio para la inmensa mayoría de la sociedad. Miren, yo tengo una experiencia de ir contando estas cosas. Son temas que he tratado en muchísimos países de Europa y fuera de Europa. La gente tiene siempre la reacción que ha tenido Miguel. Obvio, lo sabíamos. Y lo tenía en la punta aquí de la lengua. Y siempre la reacción. El problema es que la cultura científica que tenemos no cuenta esas cosas, te cuenta otras cosas. Te cuenta que el dinero es importante, el crecimiento económico es la cosa fundamental, las relaciones no existen en la cultura científica oficial, se la han totalmente olvidada, pero la gente lo sabe. La gente la tiene esta percepción, la tiene la intuición. Somos humanos, lo sabemos muy bien que la peor forma de pobreza no es económica, es la soledad. La pobreza de relaciones es mucho peor que la pobreza económica. Entonces, son 10 años que voy contando estas cosas por el mundo. La impresión mía es que simplemente un problema para que la gente se sienta autorizada a pensar y a actuar en la base de lo que siente, no de lo que le cuenta la cultura oficial. No sé si me he explicado. Quiero decir que cuando la gente siente un economista académico, universitario, que dice estas cosas, llenas de datos, llenas de números, o sea, que tienen una presentabilidad científica, se siente autorizado a hacer algo distinto de lo que hace normalmente y de pensar algo distinto de lo que piensa normalmente. O sea,
¿qué piensan? Hay un aparato gigante de publicidad para que la gente piense que comprar es la solución a sus problemas. Está claro que esto influencia a la gente. La gente es un martillo cada día que te dicen que es comprar la solución de los problemas. Entonces, cuando a la gente le vas a decir, mira, hay evidencia científica que no es esto no funciona, la gente se siente autorizada a pensar y a actuar de otra manera. No sé si ha sido claro lo que digo. Perfecto, sí, yo por lo menos sí que te entiendo. No sé si el resto de participantes... Sí, yo creo que sí. Yo quería decir algo, que me identifico con todo lo che ha commentato. Mi piace molto l'analisi dell'apprendimento della felicità, no? Fundamentalmente le soft skills de la gente, ¿no? Es primordial. La utilidad de las habilidades de sentirse bien. Antiguamente, por decir hace tiempo, se potenciaba lo cognitivo. Ahora vamos más a las habilidades. Digo ahora, porque nos toca ahora España, pero ya hace años que se viene haciendo en otros países. Pero aún todo... Eso, sí. Gracias. Gracias Silvia. Sí, María Luisa, por favor. Sí, que yo creo que, o sea, que yo estoy de acuerdo con todo y que me encanta escucharte y te lo agradezco mucho lo bien que lo has contado todo junto. Culturalmente hay otros valores y eso lo sabemos. Y hay una cosa, por ejemplo, que me pareció muy simbólica, ¿no? Cuando hablabas de que cuando se tienen unos días libres hay que salir corriendo. A mí me llama mucho la atención que cuando hay un puente la pregunta es ¿dónde vas? Pues voy a mi casa. Es decir, si ya hay un puente y no tienes preparado un viaje, es que eres un poco un bicho raro, ¿no? Porque hay que salir huyendo. En el tema de la educación, pues teóricamente, probablemente si esto se lo cuentas a la inmensa mayoría de la gente, en teoría lo entiende, pero al final todos los padres quieren que sus hijos saquen buenas notas, tengan una titulación, porque eso les va a permitir tener un buen trabajo y los tienen toda la tarde fritos haciendo deberes y los regañan si no han hecho los deberes o si han suspendido, porque al final nos educan para ser competitivos, no para ser personas. Y yo creo que el tema de la educación es clave, pero no se quiere cambiar porque funciona muy bien para lo que es para tener personas pues, que sean individualistas, que sean competitivas y que no generen problemas socialmente. El tema de las puertas giratorias y la relación política-mundo financiero a mí me parece crucial y muy difícil de meterle mano, pero yo creo que, claro, la clave sería cómo conseguimos, bueno, hay muchos movimientos, hay mucha gente trabajando, pero claro, el cómo intensificar más todo este trabajo para ir cambiando todos estos elementos. Porque culturalmente hay una buena parte de la sociedad que asume como normal lo que a su alrededor ve como lo normal. Gracias, María Luisa. Con respecto al tema cultural, ¿se me escucha? Sí. Sí, me gustaría mencionar algo. Ha comentado Estefano que, bueno, que con respecto al tema de la felicidad, que los países del norte suelen ser personas más felices que la gente del sur, ¿no? Porque ya están como en esa vía, en ese camino de todo esto que ha mencionado. Sin embargo, yo creo que a nivel cultural no funciona de la misma manera. Porque yo creo que en este caso, los españoles, los italianos, en nuestra manera de comportarnos parece como que somos mucho más felices que la gente del norte. Sin embargo, no todo esto está desarrollado. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? ¿Somos felices porque no lo creemos? ¿O qué pasa con toda esta historia? Yo no diría que los países del norte de Europa son más felices que los países del sur de Europa. Cuando se compara, eso es un problema técnico, cuando se comparan los niveles de felicidad entre países distintos, hay una distorsión sistemática que es la religión. La gente de países católicos, aunque no sean católicos, tienden a contestar a preguntas sobre su felicidad con una underrate, ¿cómo se dice, Leire? Sí, lo minusvalorar
No sé si esa es Sí, la mejor traducción. minusvaloran. Infravalorar, perfecto, gracias. Sí, porque para la religión católica ser muy feliz es una culpa. Y en cambio, los protestantes, para los protestantes, ser infeliz es una culpa. Por eso te tienen a dar, no son, cuando se comparan los niveles de felicidad, parece que sean más felices los norteeuropeos. Pero si tienes en cuenta de esta distorsión sistemática que es debida a razones históricas muy lejas en el tiempo, muy lejanas, y bueno, no, para mí no es verdad. No creo. Gracias. Muy bien. ¿Puedo la última pregunta? Lo que pasa es que, bueno, de hecho en economía, ¿verdad? Toda la economía clásica dice que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos, lo cual yo creo que es un axioma falso. Mis necesidades no son ilimitadas. La ambición puede ser ilimitada, pero las necesidades en realidad no lo son. Ahora, ¿qué opción hay? Por el fondo, efectivamente, tenemos una percepción de que tenemos que sobrevivir y por lo tanto tenemos que ganar, 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 y bueno, ganamos y consumimos. Entonces estamos en un círculo vicioso, pero que viene en el fondo de siglos, porque antes teníamos que prepararnos para la guerra y conquistar, conquistar, conquistar. En el fondo era la manera, ¿verdad?, automática de asegurar nuestra supervivencia. Entonces hoy día, si es que nos damos cuenta, ¿verdad?, de que eso no trae felicidad, etcétera, ¿qué opciones hay? Por el fondo irse a una aldea ecológica, aislada, tampoco es opción, digamos, necesariamente. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué opciones ves tú? Muchas gracias. ¿Qué opciones hay? Me lo preguntas desde el punto de vista político, porque esos son cambios políticos. No, humano. Yo creo que hoy día, efectivamente, no hay, yo desearía que haya un mercado, por ejemplo, que esto esté indexado desde las empresas y que las empresas estén mostrando y que están generando nuevas dinámicas de trabajo al interior de la empresa, de productos que están pensando en el ecosistema, que están pensando en los clientes, etcétera, y que muestren las utilidades. Yo creo que en el futuro las empresas van a mostrar las utilidades de verdad y van a tener límites incluso a las utilidades. Pero, bueno, entonces la pregunta no es política, la pregunta es ¿qué opción hay como transformación, perdón que interrumpa, la transformación cultural de las empresas a nivel humano? Exacto, pero, eso. Sí, entendido ahora. Pero mira que está ya cambiando. Muy rápidamente está cambiando. Mira, Miguel, te hago un ejemplo. El impacto del COVID. El impacto del COVID es enorme porque pone al centro de nuestra atención nuestra acción colectiva. No es la acción individual, que el mercado, hacer el dinero, trabajar bien, mejor que otro, vender cosas mejores, no es esto que cuenta. Es nuestra capacidad de actuar colectivamente, respetar las reglas, tener un Estado, un sector público que te dé las indicaciones justas, tome las decisiones justas. Ese es un cambio radical en la opinión pública de Occidente que está provocando esta pandemia. Pero esto viene después de años en que los cuales los valores de los europeos ya estaban cambiando. Yo tengo datos impresionantes sobre el cambio de los valores de los europeos. Valores en el sentido de prioridades. ¿Qué es que es importante para que una sociedad funcione, para que las vidas sean mejores? Esto está cambiando muy rápidamente. Mira, otro ejemplo del COVID. Hemos pasado meses encerrados en nuestras casas y nos faltó un montón de cosas, pero no nos faltó la posibilidad de comprar, que no podíamos. Faltaron las relaciones. En Italia yo siento todos que dicen estos, las cosas que me faltó más durante el lockdown eran las relaciones. Estos son cambios muy importantes porque le ponen al centro de la atención de la gente lo que verdaderamente es importante. Y nadie pensaba eso antes del COVID. Entonces las cosas ya están cambiando.
por efecto de un cambio de mentalidad de la gente, porque ese sistema no funciona, simplemente hemos llegado a finales de una época, un sistema está fracasando, se está, ¿cómo se dice? Sueltando, literalmente sueltando. Liquefacendo, no sé si existe en español. Se está haciendo. Diluyendo, diluyendo. Sí, esto, bueno, no estoy seguro que esta sea una noticia muy buena, porque las transiciones desde un sistema a otro es un problema enorme y en la historia ha sido siempre acompañado de tensiones, conflictos, o sea, las transformaciones radicales de la sociedad no son un paseo. Pero aquí estamos en el medio de la liquefacción de un sistema y con muchas dificultades la alternativa está empezando a aparecer. Esta es mi visión de nuestro momento histórico. Perdón, pero está empezando a aparecer, eso no me queda tan claro. A ver si puedes, si se puede aclarar. No, es evidente el cambio, estamos de acuerdo, pero... Está empezando a aparecer en la cabeza de la gente, son los valores que está cambiando. El sistema político, mediático, siempre sigue siendo lo mismo, no cambia. Es como una, ¿cómo se dice? Una olla que hierve y hay presión, hace presión, está tapada, pero primero o después el tapón salta, se va. Y cuando salta rápidamente. Los cambios, las transformaciones, las profundas transformaciones políticas son rápidas en la historia. Se acumula presión y luego el tapón salta y cambia todo rápidamente. La olla hierve y hace muchísima presión. El tapón no ha saltado todavía, pero yo creo que falta poco. Además, hay una cosa, la inteligencia artificial que nos permite medir los cambios, lo vemos muchísimo más cómo se aceleran los aprendizajes, los comportamientos y las necesidades de relaciones, porque el hombre de por sí no está preparado para vivir solo, aislado. ¿No, Estefano? Sí. Y compañeros, o sea, esto es una envergadura mía, pero debido a mi experiencia que trabajo con empresas. En este momento, medir la satisfacción, las relaciones y los cambios, los estados anímicos, hay una necesidad de liderazgo importante para poder cambiar la cultura de una empresa, que es a lo que se refería uno de los integrantes, no recuerdo tu nombre, pero ya se está haciendo, porque además si no se hace, las bases de las empresas te lo obligan a hacer. Las bases de las empresas, ¿quiénes son? Los propios empleados. Gracias, Silvia, muchas gracias. Estamos ya un poquito fuera de hora. Para cerrar, en este vapor que se va integrando en la olla, Estefano, antes de que salte el cacharrito, ¿crees que hay algún elemento palanca importante, algo que pueda ayudar a que esta transición sea más sencilla y más eficaz? Te entiendo, es una pregunta muy difícil, obviamente. Estamos corriendo grandes riesgos en este momento, porque el sistema se está deshaciendo y hay dos alternativas de salida de este sistema. Una es humanizarlo, y es la alternativa que yo y muchos otros proponen. Y el otro es hacerlo más, ¿cómo decir?, más canalla. ¿Qué es lo que quieren los nacionalistas? Un sistema más cerrado, más protegido, más agresivo internamente, externamente. Y es una alternativa
posible está. O sea, todos estamos, sabemos que es una alternativa que está creciendo en Europa, que tiene más consenso. Entonces, es un momento, esta es una bifurcación de la historia. O agarramos o cogemos la vía de la humanización, o cogemos la vía de la encanalización, no sé cómo se dice. Y bueno, está en nuestras manos. La escogida está simplemente en nuestras manos. Tenemos que hacer propuestas concretas. Yo espero que lo que les he dicho les ha parecido bastante concreto, porque no es utopía. Son cosas muy concretas, se hacen estas. Y al final ganaremos. Porque la alternativa de hacer un sistema más canalla no funciona. No ha funcionado nunca en la historia. Lo que proponen los nacionalistas ahora no es muy distinto de lo que proponían en los años 30, cuando Europa estaba llena de fascismos. Es una reedición de un fracaso. Entonces, tenemos una ventaja de partencia nosotros, porque la alternativa es entre nosotros o la reedición de un fracaso. No me parece que sea una partencia, no partimos mal, digamos. Tenemos una ventaja de partencia. Y luego todo depende de cómo la jugamos. Está en nuestras manos. Si te parece, Estefano, el titular, resumen de esta conversación de hoy, para mí va a ser humanizar el sistema está en nuestras manos, que me parece también muy empoderador, ¿no? Muy esperanzador y empoderador para poder desarrollar todas las ideas que nos has dicho, cada una a nuestra manera, en nuestros tiempos, pero bueno, ir haciendo las nuestras. Si no hay algún comentario final, alguna pregunta final. No a sé mí me gustaría, queréis... si puedo, una cosa muy cortita, hilando con lo último que decías, Estefano, la necesidad que tiene la sociedad de que comuniquemos en positivo, porque yo creo que toda la extrema derecha se alimenta del miedo y genera miedo y lo hace crecer, y es lo que lleva a la gente a buscar la aparente protección o seguridad que les ofrecen. Entonces yo creo que en medio de toda esta incertidumbre, comunicar en positivo la esperanza, que las alternativas que estamos planteando nos llevan a algo mejor para todos, a una mejor vida, y dar a la gente un poco certezas en ese sentido de que podemos ir a algo mejor, a mí me parece que es fundamental para enfrentar la otra parte que es el miedo. Yo estoy de acuerdo, o sea, no tengo nada que decir, estoy totalmente de acuerdo. Fantástico. Y el cómo asumir responsabilidad también. No es un tema de derecho, es un tema de responsabilidad. Eso es muy, yo creo, muy, muy importante. Fantástico. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguna cosita? Alfonso, no te quedes con las ganas. Pero no quiero relanzar. A ver, yo estando de acuerdo con todo lo que comentáis y siendo bastante positivo y compartiendo todo lo que se expone aquí, pienso que los de enfrente no se van a quedar quietos. O sea, que los de enfrente también hacen el proceso de adaptación que intentamos hacer nosotros, ¿no? Y que esto está más lleno de grises que de blancos y de negros, ¿no? La cuestión es el resultado final y cómo llegamos a ese resultado final. O sea, quiénes se quedan en el camino o quiénes nos acompañan. Gracias, Alfonso. Otra vez no tengo ningún comentario, estoy de acuerdo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Solamente agradecer, muchísimas gracias. A muy ustedes. Bueno. Muchas Lo mismo gracias. digo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, recibiréis toda la información. Gracias por este rato, gracias por compartir. Muchísimas gracias, Estefano,
también por compartir. Estéis muy bien, seguimos y os enviaremos la información y estamos en contacto. Que estéis muy bien. Muy bien. Igualmente. Chao. Gracias. Gracias. Muchas Chao. gracias. Chao. Que esté muy bien. Igualmente. Chao, igualmente. Chao.